Si quieres ser un hombre lobo, el primer paso que tienes que lograr es que los de tu alrededor te tengan envidia. O esto es lo que vamos a aprender en esta historia bastante horrorosa que te vamos a contar a continuación. El lobo y sus ataques son de sobra conocidos por Europa Central desde el principio de los tiempos. Existen muchos cuentos, historias y leyendas que dan cuenta de lo terribles que pudieron ser para la población hasta que el mundo contemporáneo urbanizó todo y, bueno, las alimañas de toda clase dejaron de ser un problema. Pero como siempre, el hombre puede llegar a ser más terrible, si las circunstancias lo requieren. Nos encontramos en Bedburg, Alemania, y allí desde mediados de 1560 hasta 1589 hubo una serie de ataques mortales al ganado y a los niños que lo pastoreaban. Sus cuerpos aparecían con las tripas desparramadas, unos 16 niños murieron y al menos 2 mujeres. Inicialmente todo el mundo sospechaba de lobos, como era habitual, pero tras el relato de una niña que sobrevivió a un ataque, la cosa pasó a lo sobrenatural. Ella contó que la alimaña era más grande que un lobo y tenía apariencia humanoide. Los rumores de que un hombre lobo habitaba la zona comenzaron a surgir y el miedo era palpable entre la población. Las historias de hombres lobo eran habituales en esa época, por lo que no se puso en duda, y menos si lo relataba una víctima inocente como puede ser una niña que ayudaba a pastorear al ganado. Como era habitual, según el protocolo, las autoridades formaron partidas de caza y tras divisar a varios lobos por la zona, les cortaron la pata izquierda para que de esta forma el hombre lobo se quedase sin mano en su aspecto humano y se podría descubrir quién era de entre la población. Y lo encontraron. El recién nombrado nuevo señor de la zona, el católico Werner von Salm-Riefenstadt Dick, dictaminó que Peter Stamp era el hombre lobo, ya que era el único hombre de la región que era manco de la mano izquierda, herida que en realidad se había hecho con un hacha mientras cortaba leña en el bosque. Pero este, lejos de negar los crímenes, lo confesó todo. Peter Stamp fue llevado a juicio a Colonia, donde fue interrogado. Allí confesó que practicaba la magia negra desde los 12 años, que se había acostado con un súcubo, que es un demonio en forma de mujer hermosa, que practicaba el incesto con su hija, que se había comido el corazón y el cerebro de los niños y mujeres asesinados, y decía tener un cinturón que le ayudaba a la transformación a hombre lobo y que le había entregado este cinturón el mismísimo diablo. Posiblemente esta confesión fue bajo terribles torturas, pero según el relato oficial, lo confesó todo sin torturas ni nada. Como no puede ser de otra forma, alguien que confiesa pactos con el diablo, transformaciones en forma de lobo, asesinatos y canibalismo era un escándalo de gran magnitud, y la información corrió como la pólvora. Sin más dilación, el 31 de octubre de 1589 pasó a ser ejecutado. Fue colocado en una rueda, se le arrancó la piel a tiras, le golpearon los huesos con la parte trasera de un hacha para evitar que al revivir pudiera salir de la tumba. Finalmente se le cortó la cabeza y fue quemado junto con otras 2 mujeres, su hija Silvila y su vecina Caterina Trampen, ambas acusadas de ayudarle en sus crímenes. Siendo realistas, el señor Peter Stamp no era un hombre lobo, sino alguien a quien le echaron la culpa por diferentes motivos, junto a su hija y la vecina. Primero hay que aclarar que no se llamaba Peter Stamp, sino Abel Griswold. Stamp o Stampf es el apelativo que se le ponía a los mancos en esa época, ya que Stampf significa muñón en alemán, y que los lugareños debieron de darle tras el accidente con el hacha. Abel Griswold era en realidad un agricultor que tuvo éxito y pudo amasar una pequeña fortuna, lo cual despertó las envidias de los demás agricultores y ganaderos de la zona, justo en una época de malas cosechas y hambre. Lo mismo le sucedía a Catarina Trampen, su vecina, una agricultora ganadera que tuvo suerte y consiguió cierto estatus burgués tras el éxito financiero de sus cultivos y tierras. Ambos disfrutaban de una posición cómoda, para envidia del resto de habitantes, que malamente podían subsistir. Además, se le añadía a todo esto las luchas político-religiosas que ocurrían en esa época. Abel Griswold se había convertido al protestantismo durante una época que había conflicto entre los protestantes y los católicos. Y aquí viene la trama de Juego de Tronos. En 1577, la elección de un tal Truchés como arzobispo de Colonia fue muy polémica, ya que en 1577 se hizo luterano, se casó con una joven protestante y empezó a predicar la nueva fe entre la población. La parte católica reaccionó mal e impuso a Ernesto de Baviera como nuevo arzobispo de Colonia, lo que inició la llamada Guerra de Colonia.
A raíz de esto, las tropas católicas entraron en Bedburg en 1589 para apresar al noble dueño de la zona, ya que este había apoyado a Truchés y había convertido a muchos habitantes locales al protestantismo, entre ellos Abel Griswold. Por lo que el antiguo noble y gobernador que había apoyado al protestantismo de la región fue derrotado y otro tal Werner von Salm-Riefenschik-Dick asumió el cargo de noble y gobernador de la región para imponer el catolicismo de nuevo. Como hubo descontento entre la población tras este nuevo gobernador, como respuesta y forma de presentación, el nuevo gobernador católico incriminó a Abel Griswold y a Caterina Trampen de ser el hombre lobo y su ayudante. Así daba a entender que la justicia regresaba tras décadas de crímenes sin resolver por la ineptitud protestante. También es verdad que según las leyes de aquel entonces, las personas una vez muertas y sin descendencia, las tierras y herencias pasaban directamente al noble que gobernaba la zona. Sospechoso. Así que, por un lado, reforzaba la idea del catolicismo, acababa con el problema de los hombres lobo y al mismo tiempo se hacía rico, acumulando así las tierras y posesiones de los 3 habitantes más ricos del pueblo hasta ese momento. ¿Qué pensáis de todo esto? La historia es así. Muchas gracias, dale a like, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.